les dio el principio de esfuerzo efectivo, que es el principio básico que rige el comportamiento del suelo y que lo diferencia de los materiales clásicos, los materiales elásticos clásicos, en los cuales yo eso un poco lo venimos comentando desde la primera clase, ¿no? En un material clásico, los esfuerzos externos se transmiten íntegramente a las moléculas del elemento, del sólido, rígidamente unidas. En el suelo, los esfuerzos externos se reparten entre las partículas y el agua contenida en el suelo, o sea que la presión total externa es lo que dice el principio de esfuerzo efectivo, es igual a la presión efectiva, que se refiere a la presión transmitida a las partículas del suelo, más la presión intersticial o la presión de poros, que también se le dice así en algunos textos. Por lo tanto, las cargas externas se reparten entre esos dos elementos. Obviamente, si el suelo no tiene agua, la presión externa es absorbida íntegramente por las partículas del suelo. Eso es una condición particular. Lo que vamos a ver ahora es cómo el agua empieza a moverse en el suelo. Cuando el agua empieza a tener movimiento en el suelo, ya no es estática, sino que comienza a desplazarse en el suelo. Ustedes se imaginen el suelo como una estructura de un esqueleto de partículas que tiene una gran cantidad de vacíos entre las partículas y por lo tanto el agua, esos vacíos generan una especie de canalización por la cual el agua puede circular libremente de acuerdo a la tipología del suelo y de acuerdo, por supuesto, a la tipología del entorno y las interfaces que tiene el suelo respecto a otros suelos. Pero básicamente todos los suelos tienen una denominada permeabilidad, digamos así, o sea, son más o menos permeables a la circulación del agua. El experimento, les voy a hacer una presentación ahora, que es un experimento de Darcy, o sea, acá no hay una deducción, sino que hay un análisis que se ha hecho en laboratorio, por eso se denomina ley de Darcy. César, lo tengo a mano, ¿querés que lo comparta? Dale. Ok. Bueno, ¿se alcanza a ver bien ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense que ese experimento, básicamente, yo lo que no sé si, Marcelo, si ellos ven el puntero, tendría que indicarle vos ahí. El experimento consiste en un cilindro de metal, que ya lo van a ver en laboratorio, en el cual está contenido una muestra de suelo, que ahí está en color gris oscuro, está en color grisado, y en la parte superior e inferior tiene dos piedras porosas, o sea, dos elementos filtrantes que impiden que el suelo se desplace, pero sí permiten la libre circulación del agua. Ese experimento, ese recipiente está conectado a su vez a dos receptáculos, uno superior y uno inferior. El superior, en el cual se está cargando agua, ustedes ven una flecha de ingreso y el nivel de agua, y un recipiente inferior de descarga, de forma tal de que el agua está circulando por una diferencia de altura piezométrica que está escrita en el modelo como delta H. Por esa diferencia de altura piezométrica, el agua circula de arriba hacia abajo. Obviamente que en el experimento, esa circulación, la cantidad de agua que circula, va a depender de las propiedades del suelo. En el caso del experimento de Darcy, él considera, esto
para hacer un análisis del problema, un punto P dentro de del recipiente, en el cual va a medir y le coloca un piezómetro. Un piezómetro es un cañito, digamos así, transparente, que me permite ver el nivel de agua que tiene la altura a la que sube el agua dentro de ese cañito. O sea que me está midiendo lo que se denomina la cota piezométrica en un punto P cualquiera de ese recipiente. Fíjense, los textos le dan distintas designaciones, distintas nomenclaturas, pero básicamente a lo que se refiere, el texto dice para el punto P, la altura, que hace referencia a un nivel de referencia que está acotado ahí abajo con una línea más gruesa, se mide la altura a la que llega el agua respecto a ese nivel de referencia. Y dice que la altura es igual a HE1, que en este caso sería Z, más la altura piezométrica, que es la altura que indicada en el cañito, en el piezómetro, más una altura provocada por la velocidad. Esto viene de la hidráulica de los fluidos, ¿cierto? HE1 se denomina cabeza de posición del punto P1, que en este caso, vuelvo a insistir, es igual a Z. HP es la cabeza de presión, que es igual a mu, la presión intersticial, dividido ρ del agua por G, y HB es la cabeza de velocidad, que es igual a B cuadrado sobre 2G. Como la velocidad es muy pequeña, si encima está elevada al cuadrado, ese término es demasiado pequeño y puede despreciarse. Por lo tanto, la altura va a ser, eliminamos el término de la altura de velocidad, la cabeza de velocidad, y la altura va a quedar H1 más HP, que es igual a Z. Reemplazamos esos dos valores, H1 es igual a Z, y HP es igual a la presión intersticial dividido la densidad del agua por G. Eso es para determinar la altura piezométrica en un determinado punto, ¿cierto? Que depende de la presión intersticial. De este experimento, en definitiva, lo que interesa es que ustedes tengan en cuenta y que les quede claro que es exclusivamente una experimentación, es una ley, no requiere una demostración. Darcy lo que hizo es, con este dispositivo, probó distintas alturas piezométricas para un determinado suelo, le fue cambiando las alturas piezométricas, la altura de los recipientes, digamos así, de ingreso y de salida, y llegó a una fórmula general que dice que el caudal es proporcional, el factor de proporcionalidad, por ahora llamémosle K minúscula, es proporcional al área, a la cabeza de presión, delta H, e inversamente proporcional al delta D, que es la longitud de la muestra. ¿Esto qué dice? Que el caudal es proporcional al área, eso es lógico, contra más área tenga la muestra, más caudal va a circular por la misma. También es proporcional al delta H, o sea, la altura piezométrica total entre los dos recipientes. Contra más altura haya entre los dos recipientes, más presión va a haber y más caudal va a circular. Pero también es inversamente proporcional a la longitud de la muestra, porque también es obvio que contra más fricción encuentre el agua al circular, encuentre más cantidad de suelo en el recorrido, va a ser menor el caudal. Si le llamamos gradiente hidráulico a delta H sobre delta D, nos queda, y que el caudal es igual a la velocidad igual al caudal sobre área, nos queda que la velocidad es igual a K por I. Entonces, eso es lo que se denomina la ley de Darcy, que surge de este experimento, en el cual K, ese factor de proporcionalidad al que yo hacía referencia, es lo que se denomina coeficiente de permeabilidad. Ese coeficiente de permeabilidad tiene que ver justamente con una propiedad intrínseca del suelo y del estado del suelo. O sea, cada suelo tiene un coeficiente de permeabilidad que también depende de la densidad del suelo. Obviamente, el mismo suelo más denso tiene menos vacíos, por lo tanto tiene menos permeabilidad. La permeabilidad, si ustedes volvemos a la... Bueno, ahí lo estamos viendo. La permeabilidad
dado que I, el gradiente hidráulico, es una unidad adimensional, la permeabilidad tiene que tener unidades de velocidad para dar congruencia de unidades. ¿Y qué está diciendo? Que contra menor es la velocidad, menor es la permeabilidad, o sea, menor va a ser el caudal que circula por un suelo. Es lógico que la permeabilidad tenga que ver con el tamaño de las partículas y la cantidad de vacío que tienen las partículas. Normalmente los suelos que tienen partículas más pequeñas tienen permeabilidades más bajas. O sea, los suelos arcillosos y los suelos limosos tienen permeabilidades mucho más bajas que los suelos arenosos y los suelos de tipo grava, ¿cierto? En general los suelos granulares. Vamos a la siguiente filmina. Acá hay una aplicación de la ley de Darcy, que es lo que se denomina el experimento del gradiente hidráulico crítico. Acá lo que se hace es tomar un recipiente con arena y un recipiente con agua que carga a ese recipiente con arena desde abajo hacia arriba, hacia ese recipiente de agua alimentado permanentemente, en el cual está mantenida la presión, la altura pisométrica, está permanentemente alimentado para mantener el delta H constante. Si el agua circula de abajo hacia arriba, ustedes imagínense que una arena es un material relativamente de permeabilidad relativamente elevada, por lo tanto el agua circula más o menos fácilmente por la misma. Contra más, esto veámoslo desde el punto de vista intuitivo, contra más elevemos la altura delta H, mayor va a ser la fuerza que va a tener el agua contra la arena, y va a llegar un momento en que el agua va prácticamente a desplazar a la arena, la va a erosionar, la va a producir una ebullición de la arena por la gran presión que ejerce. Entonces vamos a buscar el mecanismo que genera eso. Para eso vamos a medir la presión en la base del cilindro con arena, medido desde el recipiente de arena. La presión vertical en ese caso va a ser el peso unitario sumergido de la arena por ρ por delta D, siendo delta D la altura de la arena. Y si medimos la presión del recipiente, la presión que ejerce la manguera, digamos, del recipiente superior en el fondo del recipiente de arena, lo medimos como presión mu, presión intersticial, va a ser igual a ρ del agua, ¿cierto? El peso unitario del agua por la gravedad, por delta D más delta H, que es la altura total que tiene de altura piezométrica respecto a la carga hasta el fondo del recipiente. Si sabemos nosotros que por el principio de esfuerzo efectivo la presión efectiva vertical es igual a la presión total menos la presión intersticial, reemplazamos esos valores y despejando los términos vamos a obtener que la presión efectiva vertical es igual a ρ' por G por delta D por 1 menos ρ del agua sobre ρ' por delta H sobre delta D. Volvemos a reemplazar delta H sobre delta D por el gradiente hidráulico, porque lo hemos denominado gradiente hidráulico, y vemos que en ese corchete que tenemos en el segundo término de la ecuación, si el valor del gradiente hidráulico se hace igual a ρ del agua sobre ρ', ahí me parece que está al revés, Marcelo. ρ' arriba y ρ del agua abajo. Claro, ahí comparto mi pantalla. Ok, dale. Dale, adelante. ¿Se ve? No, profe, todavía no. Todavía no, César. ¿Ahora? Ahora está apareciendo. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, fíjense, ahí vuelvo a poner la expresión. ¿Se ve el cursor? Sí.
si el gradiente hidráulico I es la inversa de este valor, es ρ' sobre ρ del agua, este valor se hace 1. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0 y la presión efectiva vertical es 0. ¿Qué significa eso? Que en el fondo del recipiente no hay presión de la arena, o sea que toda la arena, todo el peso de la arena ha sido compensado por el flujo ascendente del agua, o sea, el agua tiene una presión ascendente que equivale al peso de toda la arena. Por lo tanto, la arena no ejerce presión, significa que la arena está flotando, en una palabra. ¿Se entiende? Lo importante es que se entiende el concepto. Profe, ¿podría volver a explicar eso último que dijo? Sí, cómo no. Fíjense, si yo llego a esta expresión, sigma prima vertical es el ρ efectivo por G por delta D por 1 menos ρ del agua sobre ρ', ¿cierto? El ρ efectivo. Profe, dejó de compartir pantalla. ¿Cómo? Eso no se... Te está por avisar, no se ve la pantalla más, César. Demora en compartir. No lo usamos tanto, entonces... ¿Ahora? Ahí se ve. Lo que les decía, en este segundo término, en el que está entre corchetes, fíjense que la expresión 1 menos ρ del agua sobre ρ efectivo por I, el gradiente hidráulico, que es un valor dado, delta H sobre delta D, un valor fijo. ¿Qué pasa? Cuando ese gradiente hidráulico llega a un valor inverso a este que está acá, a ρ del agua sobre ρ', o sea, el gradiente hidráulico es ρ' sobre ρ del agua, todo este segundo término del corchete se hace igual a 1. Por lo tanto, el corchete queda 1 menos 1 igual a 0. O sea que la presión efectiva vertical se hace igual a 0 cuando se da la condición de que el gradiente hidráulico, el gradiente, es igual a ρ' sobre ρ del agua. Entonces, ¿qué significa que la presión vertical se haga igual a 0? En este punto, en el fondo del recipiente, que la arena no ejerce presión sobre el recipiente, o sea, como que el suelo está flotando por la presión ascendente del agua. Ustedes imagínense que hay un chorro de agua lo suficientemente fuerte, una presión de agua lo suficientemente fuerte como para ir desplazando y manteniendo a la arena en flotación dentro de ese flujo ascendente. ¿Se entiende? Lo importante es que entiendan el concepto. Bueno, ¿estamos hasta ahora? Sí, ingeniero. Sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, César, se ve un PDF de Darcy. De la ley de Darcy. Bueno, lo que vamos a empezar ahora es una aplicación de la ley de Darcy, de lo que acabamos de ver ahora, un poquito más complejo, pero una aplicación que tiene mucha utilidad en el caso de la determinación de los flujos bajo estructuras de contención. Este apunte normalmente nosotros se lo damos para que ustedes lo tengan como una guía. Está extraído estrictamente del Berry y tratamos de ser absolutamente consecuentes con lo que establece el texto. Fíjense lo que vamos a establecer. Empezamos por la ley de Darcy. Ingeniero, una pregunta, disculpe. ¿Esto sería para determinar las subpresiones abajo de una presa, por ejemplo? Perdón, ¿para determinar qué? ¿Las subpresiones? Sí, correcto. Correcto. Con esto vamos a llegar a determinar
ese tipo de cosas. El caudal que circula bajo una presa y cómo se distribuyen las presiones bajo la presa y si hay riesgo de algún de erosión a pie de presa. Para lo cual, hasta ahora lo que hemos visto, el fenómeno de la permeabilidad y del flujo del agua, lo hemos visto en una característica unidimensional, o sea, en un solo sentido. Hemos tomado en los dos casos, en los dos experimentos que hemos hecho, un recipiente en el cual, un recipiente cilíndrico cerrado que tiene solamente un ingreso y una salida, y le hacemos circular el agua en una sola dirección a través del suelo. Repasando la ley de Darcy, decía que el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por el área, por delta H sobre delta D, y llegábamos a que la velocidad es igual a K por I. Pero eso estaba en una dirección. Entonces, ahora, como queremos extender esta representación al espacio tridimensional, vamos a representarla en forma vectorial, o sea, esa velocidad la vamos a representar en sus componentes de velocidad en las tres direcciones. Entonces, la velocidad, ahora vamos a denominar a la velocidad por sus componentes. Vamos a tener una velocidad en X, una velocidad en Y y una velocidad en Z. La velocidad en X va a ser igual al coeficiente de permeabilidad en X por el gradiente en X. Esto es igual a un signo menos, porque en todos los casos la velocidad es positiva en la dirección del flujo, es decir, en la dirección del flujo es la dirección en la cual disminuye la cabeza de presión. A medida que vamos avanzando en el trayecto, la cabeza de presión va disminuyendo. Entonces le tenemos que poner un signo negativo, porque ahora estamos expresando el gradiente como, ya no lo expresamos como delta H sobre delta D genérico, sino el delta H que le corresponde a esa dirección respecto a la dirección X, o sea, la variación del gradiente en la dirección considerada por la velocidad en X. Entonces, por eso es que le tenemos que poner un signo negativo. Obviamente, que para las direcciones Y y Z se obtiene esta misma expresión reemplazando el subíndice X por Y o por Z, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos un elemento cúbico tridimensional y tenemos un flujo estacionario, el caudal entrante a un elemento cúbico, en un elemento cúbico tiene 6 caras. Tenemos 3 caras de ingreso, una cara en la dirección perpendicular a X, una cara perpendicular a Y, una cara perpendicular a Z, y tenemos 3 caras de salida, también, una perpendicular a X, una perpendicular a Y, una perpendicular a Z. Pero lo que sí sabemos, que en cualquier elemento que tenga un flujo estacionario y que sea cúbico cerrado, el caudal entrante va a tener que ser igual al caudal saliente. O sea, si nosotros tomamos que el caudal entrante es igual a la velocidad por el área, vamos a decir, por ejemplo, el caudal entrante en la dirección X va a ser igual a la velocidad en X por el área perpendicular a X, que es el delta I por delta Z, siendo delta I y delta Z los lados del cubo. Y el caudal saliente va a ser la velocidad en la cara X más delta X, que es otra velocidad, obviamente, no la conocemos, por las mismas dimensiones del cubo, ¿cierto? Si aplicamos el teorema de Taylor, nosotros esta velocidad en X más delta X la podemos representar en el teorema de Taylor como velocidad en X por la derivada de la velocidad en X respecto a X por delta X más la derivada de la velocidad, la derivada segunda de la velocidad en X respecto a X 2 veces por delta X más la derivada tercera y así sucesivamente. Con el mismo criterio que hablamos antes, como las velocidades son muy pequeñas, todas las que están elevadas a cualquier potencia, al cuadrado, al cubo, contra más la elevemos, más pequeño es ese término y más despreciable es. Por lo tanto, a los fines prácticos, solamente del teorema de Taylor tomamos el primer término que no está elevado, la velocidad no está elevada a ninguna potencia. Si nosotros reemplazamos esta expresión en las tres direcciones y consideramos que los volúmenes entrantes son iguales a los volúmenes salientes, vamos a llegar a una expresión tal como esta, que la derivada de la velocidad en X respecto a X más la derivada de la velocidad en Y respecto a Y más la derivada de la velocidad en Z respecto a Z va a ser igual a 0. Esto es
procesando algebraicamente estos elementos, ¿cierto? Porque fíjense que nosotros acá, donde dice velocidad en x más delta x, la vamos a reemplazar por este término, velocidad en x más, entonces nos va a quedar, como esta velocidad en x se va a simplificar con esta, nos va a quedar solamente el término de la derivada de la velocidad en x respecto en x. Y procediendo algebraicamente, vamos a llegar a que si igualamos la velocidad del caudal entrante, que son las 3 velocidades en x entrantes al cubo, con las 3 velocidades salientes, vamos a llegar a que el caudal es igual al entrante al saliente y nos va a dar que la ecuación de las derivadas de todas las velocidades respecto a sus direcciones es igual a 0. Que esto es lo que se denomina la ecuación de continuidad, o el laplaciano básico de continuidad. Si nosotros esas velocidades de la ecuación de continuidad, expresada en velocidades, las reemplazamos por la ley de Darcy en cada una de las direcciones, ¿cierto? Vamos a tener que la velocidad va a ser igual a, en x va a ser kx por la derivada segunda de h respecto a x dos veces, más ki por la derivada segunda de h respecto a y dos veces, más kz por la derivada segunda de h respecto a z dos veces, va a ser igual a 0. Si vamos a analizar, para simplificar ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de un caso específico, que es el flujo bajo las presas, y vamos a hacer dos consideraciones para simplificar el problema. Uno, que la estructura es lineal, o sea que tiene dos direcciones principales, la dirección y la tomamos lo suficientemente larga como para no considerar velocidades en esa dirección, y también vamos a considerar que el suelo es isótropo, o sea que tiene los mismos coeficientes de permeabilidad en la dirección X que en la dirección Z. En este caso la dirección X es la dirección horizontal y la dirección Z es la dirección vertical. Entonces, si los coeficientes de permeabilidad son iguales, se anulan todos, pasan al segundo término, se hacen 0, y nos queda que la derivada segunda respecto a h, a la altura pisométrica respecto a x dos veces, más la derivada segunda de h respecto a z dos veces, igual a 0. Eso es un laplaciano bidimensional en el plano xz. Esto ya ustedes lo han visto en análisis matemático, y representa, el laplaciano representa una familia de curvas que tienen unas características especiales. En general, las curvas en X respecto a las curvas en Z se cortan en ángulos rectos, una familia de curvas que se cortan en ángulos rectos y forman cuadrados curvilíneos de relación de lados iguales. Algo así como se ve en este caso, ¿cierto? Es una familia de curvas que se cortan perpendicularmente entre sí, o sea, los ángulos que forman estas curvas son ángulos rectos, y forman cuadrículas de relación de lados constantes en el trayecto. Con ese criterio, nosotros podemos dibujar algunas familias de curvas básicas, por ejemplo, la que se puede dibujar debajo de una tabletaca, que es una familia de curvas muy sencilla, porque se pueden representar a través de, por ejemplo, una parábola, que es muy fácil de obtener. Pero cuando la presa, no sé si vos, Marcelo, tenés ahí alguna, la guía de presas. Sí. Para mostrarles alguna presa en particular. Y después seguimos con la representación. Eso es lo que les decía. Eso que está dibujado ahí es una presa. A la izquierda tienen el agua que contiene esa presa,
que está, para lo cual fue construida esa presa, para retener ese volumen de agua, esa altura de agua respecto a la salida de la presa. Y ese laplaciano que yo les mostraba representa esa familia de curvas que está dibujada en línea negra llena y trazo blanco. Son dos familias de curvas ortogonales entre sí, o sea, se cortan a 90 grados todas las curvas y forman entre sí cuadrados, curvilíneos, por supuesto, cuya relación de lados se mantiene aproximadamente constante a lo largo de todo el trayecto. Ahora, si ustedes tuvieran una tablestaca, esa representación es muy sencilla, es una parábola invertida, como esa que está en el dibujo, ¿cierto? O sea, pueden obtener la ecuación de esa curva en forma muy sencilla. Pero en el caso que les mostró recién en la presentación, una presa ya más complicada, determinar la ecuación de esas curvas requiere de muchísima complejidad algebraica, y no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando simplificar la resolución del problema. Pasame la presentación a mí, Marcelo. Ok, ahí puedes compartir, César. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, correcto. Bien. Entonces, a lo que vamos a recurrir es lo que se denomina la teoría de las redes de flujo. Básicamente, la teoría de las redes de flujo consiste en adoptar, volvemos a representar el laplaciano, lo volvemos a representar, volvemos un paso atrás, ahora lo volvemos a representar en función de las velocidades, ¿cierto? La ecuación que tienen acá arriba está expresada en función de los gradientes, pero proviene, acuérdense que proviene de la representación en función de velocidades, que es la ecuación de continuidad. Si nosotros expresamos la ecuación de continuidad en el plano XZ nada más, vemos que tenemos una unidad vectorial que es la velocidad, que está representada en función de sus componentes, que es la velocidad en X. Cualquier vector velocidad se puede expresar en función de sus componentes en un plano coordenado. En este caso, la velocidad, el vector velocidad total, está representado por sus componentes, velocidad en X y velocidad en Z. Pero ustedes saben que también hay otra forma de representar una unidad vectorial, que es a través de su dirección y de su módulo, que no necesitamos representarlo a través de sus componentes. En eso se basa el concepto de la teoría de las redes de flujo, que en definitiva es representar el campo vectorial de velocidades, porque en definitiva las líneas de filtración, todo lo que forma una red de filtración, una red de flujo bajo una presa, no deja de ser un campo vectorial. Entonces, el artificio que se busca en este caso es expresar las unidades vectoriales del campo vectorial de velocidades en función de su módulo y su dirección. Entonces, replantear un nuevo esquema de líneas que sea una función de potencial y una función de corriente, en la cual la función de potencial representa virtualmente al módulo del vector y la función de corriente representa virtualmente la dirección del vector. Les digo virtualmente porque no es matemáticamente una cosa y la otra, pero sí conceptualmente. O sea, la función de potencial está representando la potencia, el gradiente de hidráulico que tiene el vector velocidad. En definitiva, un poco representaría el módulo. Y la función de corriente va representando, en definitiva, la dirección de ese vector, porque la función de corriente trata de representar el camino que recorre el vector velocidad a lo largo de la trayectoria de una molécula de agua que se desplaza desde aguas arriba hasta aguas abajo por debajo de una presa. Entonces, expresamos básicamente a través de una función potencial, una función de corriente,
de forma tal de que nosotros tengamos que dibujarlas en el gráfico. Esto es un procedimiento de aproximaciones sucesivas, es un procedimiento gráfico que ustedes van a tener que realizar como parte del trabajo práctico, en el cual van a tener que dibujar las líneas de corriente y nos van a tener que presentar a nosotros ese resultado para que nosotros lo evaluemos. Básicamente, el esquema es, nosotros le vamos a dar, el ingeniero Guevara les va a dar para cada grupo una presa con unas determinadas dimensiones y ustedes van a tener que dibujar el esquema de las líneas de filtración y nosotros obviamente que se lo vamos a revisar, porque fíjense que eso, en definitiva, nos lleva a que esa representación tiene que ser lo suficientemente precisa para que se logre un resultado satisfactorio. Acuérdense que nosotros vamos a calcular con la ecuación de continuidad, siempre hemos hablado del caudal entrante y el caudal saliente, ¿cierto? Lo hicimos para un elemento unitario, pero eso se extiende a todo el semiespacio que queda bajo la presa. O sea, nosotros vamos a tener un caudal entrante, que es el que aporta la presión que está del aguas arriba, el agua contenida por la presa, y vamos a tener un caudal saliente, que obviamente el caudal que filtra por debajo es único, o sea, el caudal que tenemos es único y es lo que tenemos que medir, es el objetivo del problema. Si nosotros pusiéramos un elemento, un aforador a pie de presa para medir el caudal, ese caudal es uno y solo uno, o sea, independientemente de nuestra matemática, el caudal lo podemos medir. Lo que nosotros hacemos ahora es tratar de medirlo antes de realizar la presa. Entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Nosotros vamos a tratar de dibujar una solución de líneas de corriente y líneas de potencial de forma tal de que cumplan con el laplaciano, o sea, que estén dibujadas a intervalos constantes y que formen cuadrados curvilíneos de lados iguales que se intercepten a 90 grados entre sí. Para eso, nosotros tenemos que considerar las condiciones de contorno del problema. O sea, no sé si vos, Marcelo, lo tenés ahí en la presentación, para ir viéndolo. Sí, ahora lo busco. ¿Lo puedes ver, César? Sí, se ve. Okay. Fíjate en la presentación del dibujo de la red de filtración. Ahí. Lo que les decía, ustedes van a tener que dibujar. Ponerla en colores, la de colores se ve lindo también. Ustedes van a tener que dibujar estas líneas que se ven acá en la presentación, tanto las líneas de corriente, que son las longitudinales, como las transversales, que son las de potencial, que son las que van cambiando de color, de forma tal de lograr las premisas del laplaciano, o sea, que haya una caída de potencial constante entre líneas y líneas, que el intervalo de dibujo sea constante, de forma tal de que se logre la condición de que el intervalo de las líneas de corriente sea igual al intervalo de las líneas de filtración,
y que sea igual al intervalo de caudales. En definitiva, que si ustedes dibujan bien esto, van a tener, como en este caso, ustedes en este caso tienen 4 canales, ¿cierto? Perfectamente diferenciados, 4 canales de filtración. Cada uno de ellos va a transportar la misma cantidad de caudal que el otro. O sea, los 4 canales van a transmitir, a trasladar la misma cantidad de caudal, y el caudal va a ser la suma de los 4 canales de filtración. Con eso, ustedes llegan a una expresión de caudal, no sé si la tenés ahí, Marcelo, a mano. Ahí está, la expresión de caudal, que dice que el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad, que es dato, delta H, que es dato, también, delta H, la altura pisométrica entre el nivel de aguas arriba y el nivel de aguas abajo, ¿cierto? Y es igual a NF sobre ND, siendo NF el número de líneas de filtración y ND el número de caídas de potencial. Si ustedes observan esta expresión atentamente, van a descubrir algo que es muy, muy interesante, que, como yo les decía, el caudal es único. El caudal, ustedes lo pueden medir. Cuando terminan el problema, ustedes podrían ejecutar la presa y podrían medir el caudal. Por lo tanto, el caudal es dato, ¿cierto? Que nosotros vamos a tratar de obtenerlo previamente, pero el caudal es un dato del problema, es un dato definitivo del problema, porque cuando se construya, se va a poder medir. El coeficiente de permeabilidad también es dato del problema, porque también se puede medir la permeabilidad del suelo. Delta H, la altura piezométrica, es dato del proyecto, o sea, nosotros vamos a diseñar una presa para contener una delta H cantidad de agua, o sea, necesitamos esa presa. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que la relación NF sobre ND, o sea, la relación entre la cantidad de líneas de filtración y la cantidad de líneas equipotenciales es una constante. Y esto es muy importante desde el punto de vista conceptual que lo entiendan. O sea, ¿qué significa? Que NF sobre ND tiene un valor único. O sea, hay un valor, tiene uno y solo un valor que resuelve el problema. Entonces, para dibujar esto, ustedes pueden elegir la cantidad de líneas de filtración que quieren dibujar por una cuestión operativa. Pueden elegir dibujar 3, pueden elegir dibujar 5, pueden elegir dibujar 8. Pero si ustedes eligen 3 y ND, la cantidad de equipotenciales, es 10, esa relación 3 sobre 10 es constante. O sea, si eligen 6, ahora de líneas de filtración, la cantidad de equipotenciales les tiene que dar 20, sí o sí. Y en eso consiste el dibujo. Lo más probable es que, como es un dibujo de aproximaciones sucesivas, esa relación NF sobre ND, ustedes no la consigan de primera instancia, porque el resultado es tan preciso que es único y ustedes posiblemente no lo consigan en la primera instancia. ¿Por qué no se consigue? Y porque son particularidades del dibujo, de la representación gráfica. Eso lo tienen que dibujar gráficamente, a mano normalmente, o con el AutoCAD, y no es tan fácil lograr todas las premisas, que sean cuadrados curvilíneos, que las líneas se corten, todas las líneas se corten a 90 grados entre sí, y que la relación de esos cuadrados curvilíneos sea aproximadamente constante en todo el trazado. Obviamente que el trazado tiene particularidades que son las condiciones de infinito hacia ambos lados, ¿cierto? Tanto hacia la izquierda del problema como hacia la derecha del problema tenemos una condición de semi-infinitos que producen una distorsión del trazado, o sea, una distorsión de las curvas. Pero que logra que en los extremos los cuadrados curvilíneos ya no puedan no tener una relación de lados tan perfecta como sí lo deberían tener en el centro. Entonces, el trazado tiene esas particularidades que también requieren de una cierta experiencia. Ahora, partimos de 4 de condiciones de contorno, ¿cierto? De 4 condiciones de contorno. La primera es que la línea de interfaz entre suelo y agua
a ver si lo puedes poner, Marcelo, es esa línea, la línea AB, aguas arriba, es una equipotencial, o sea, el potencial en esa línea es constante, tiene el mismo potencial, porque tiene la altura piezométrica del agua de la carga del dique. Esa sería la primera línea equipotencial. Conocemos la primera línea equipotencial y también conocemos la última línea equipotencial, que es la línea DE, que es la línea aguas abajo, que en este caso estaría sometida a la presión atmosférica y tiene la misma presión en toda la línea DE. Por lo tanto, es otra línea equipotencial. Entre la primera y la última vamos a tener que trazar N líneas equipotenciales de acuerdo al trazado. Lo mismo pasa con las líneas de filtración. Tenemos una primera línea de filtración, que es la línea ACD, que es la línea que está justo en el borde de la presa, en contacto con la presa, que sería la línea de menor recorrido de una molécula de agua para pasar de aguas arriba a aguas abajo, ¿cierto? Del punto A al punto D. La línea de menor recorrido es ACD. Entonces, esa línea se denomina la primera línea de filtración. Y la última línea de filtración, que ya también pertenece a un espacio semi-infinito, es la línea FG, que es lo que nosotros consideramos un manto impermeable, que sería la partícula que más demora en hacer el recorrido, ¿cierto? Porque tiene la trayectoria más larga, digamos así. Entre esas dos líneas equipotenciales, líneas de filtración, hay una serie de líneas de filtración que van transformando la figura de una U prácticamente del fondo de presa en una línea horizontal, o sea que se van a tener que ir deformando hasta lograr esa transición entre la línea ACD, que forma una U, y la línea FG, que es una línea perfectamente horizontal. Esas son todas las líneas que se ven en el trazado como líneas de filtración. Nosotros le vamos a dar ahora un práctico de una presa que ustedes van a tener que resolver y nos van a tener que ir presentando los trazados para que nosotros podamos ir evaluándolo. Obviamente que si lo hacen en algún medio electrónico es mucho más fácil para después poder modificarlo. Nosotros les hacemos las correcciones ahí y una vez que ya tengan el trazado aprobado, siguen con todos los cálculos auxiliares que están en la guía, que se las va a pasar el ingeniero Guevara por mail. Vos, Marcelo, tenés preparado distintos ejercicios para los grupos. Sí, César, tengo, no sé qué cantidad de grupos tenemos este año, pero sí, tenemos suficiente como para hacer, incluso hemos hecho unas variaciones más, así que hay un dibujo en particular para cada uno de los grupos con unas condiciones, digamos, también de permeabilidad, o tipologías distintas de materiales y de presas. Perfecto. ¿Eso vos se lo va a pasar por mail? Sí, correcto. Voy a conseguir el listado de grupos para ver el responsable y enviárselo directamente al responsable de cada grupo. Bueno, el siguiente paso entonces sería que ustedes van a recibir obviamente un ejercicio, van a recibir la guía. Lo que les pido es que la guía dice estrictamente punto por punto cómo tienen que ir haciendo el procedimiento. Entonces, lo que nosotros les pedimos en la presentación del práctico es que copien la guía y vayan escribiendo cómo resolvieron cada uno de los puntos. La guía dice punto 1, hacer tal cosa, punto 2, hacer tal otra, punto 3, hacer tal otra. Entonces, pónganlo, punto 1, cómo lo resolvieron, punto 2, cómo lo resolvieron, punto 3, cómo lo resolvieron. Es así de sencillo. Sin necesidad de calcular hasta el final, antes de presentar de que les aprobemos el trazado, porque si en el trazado se han equivocado,
se equivocan en la relación NF sobre ND, que es la más importante, que si está eso mal resuelto, todos los cálculos auxiliares que siguen a posteriori están mal resueltos. Entonces, no van a poder calcular el caudal ni van a poder calcular las supresiones bajo la presa si el trazado gráfico está mal hecho. Recuerden que esto es un método gráfico de aproximaciones sucesivas. Por lo tanto, es importante que ustedes logren un dibujo correcto y que nosotros se lo podamos aprobar para que ustedes lo sigan adelante con todos los demás cálculos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, ¿vos tenés algo más, Marcelo, para pasarles? No, ya creo que vamos a ir en las sucesivas clases viendo los avances. La idea, lo importante de esto es que vayan haciendo los planteos de las redes, así como los cálculos que ya tengan, pero especialmente los planteos y los dibujos de las redes, y lo vayan teniendo preparado en las clases de teoría, si tenemos un espacio, en general, cómo están haciendo los trazados y cómo van, digamos, un poco los comentarios y si hay, digamos, si están todos los grupos mejor, porque la mayoría se aplica a todos. Así vamos corrigiendo las redes, que básicamente el dibujo es una gran parte, digamos, del práctico. Así que bueno, cuando se lo mande, lo vamos a ver. Sí. Bueno, otro tema que les quería comentar es que según las últimas novedades que tenemos, vamos a tener que tomar, y aparentemente, si podemos cumplir el cronograma, vamos a tomar los parciales en forma presencial. Estamos viendo cómo va a ser la operatoria, pero el 14 de septiembre, o sea, dentro de 2 semanas, tenemos el primer parcial. Así que vayan viendo los temas que abarca ese parcial y cómo lo van preparando. Posiblemente la clase que viene nos tomemos unos minutos de la clase para hacer consultas, que yo creo que va a ser necesario, de todo lo que hemos visto y de todo lo que incluye el parcial. Y también la clase que viene vamos a hacer la revisión, algo de la revisión de este práctico, para que sean consultas grupales y les sirva a todos. Por ahí la consulta de un grupo les aclara las respuestas a otro grupo y no necesitamos hacerlas todas absolutamente. Y fundamentalmente los temas de la evaluación, que en principio, les vuelvo a decir, en principio nos han exigido tomarla presencial. Así que vamos a ver cómo lo implementamos. Bueno, por mí estaría la clase concluida. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Para el parcial, para estudiar, usted había recomendado el libro de mecánica de suelos, ¿puede ser? Sí, de Berry Ray. Ahí sale, digamos, todo lo que usted pone en los power y todo, está ahí como más, con más texto, digamos, no sé si me... Sí, por supuesto. Nosotros nos basamos, la mayoría de los apuntes están basados en ese libro, seguimos prácticamente el camino de ese libro, excepto los temas que nosotros específicamente le digamos, esto no. En este caso, hasta ahora, lo que llevamos, todos los temas que hemos hablado, lo hemos dado desde el punto de vista de la teoría, siguiendo los lineamientos del libro. O sea, que si ustedes toman ese libro y el programa, van a ver que el programa prácticamente copia el índice del libro. O sea, que todos los temas están ahí. Yo, de todo modo, les voy a pasar puntualmente, por mail, le voy a pedir ahora al ingeniero Guevara que se los pase puntualmente los temas estrictos que sí exigen. No tomamos todos los puntos del libro, porque en las bolillas básicas hay muchos temas que no van, así que yo les voy a dar específicamente todos los puntos que tienen que estudiar del libro. Buenísimo, gracias, profe.
¿Algo más, Marcelo, vos? No, nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿y el libro de Fundamentos de Ingeniería de Geotecnia, ese de Braja? Mirá, ese es un poquito más elevado, es un poquito más profundo. No les puedo decir que no. Si lo quieren ver como material de consulta, bienvenido, porque por ahí les amplía un poquito más, les abre un poquito más la mente. Pero en estos temas que estamos llevando hasta ahora, yo les diría que no, por ahora no, porque todos estos temas están bastante bien desarrollados en Berry. Berry lo que tiene como característica es que es bastante didáctico, digamos, va al punto, va a lo conciso, y en estas primeras bolillas nos parece bastante adecuado que sigan por ese libro. Yo les diría que no se compliquen, salvo que quieran que alguna cuestión en el Berry les resulte a lo mejor un poco difícil de entender o poco llevadera, y bueno, y vean cómo está en el otro texto como para que les dé otra opinión, digamos así. Pero en principio, en lo que llevamos hasta ahora, en las primeras bolillas, yo le diría que no hace falta. Le diría que con lo que lo que hemos dado está bastante completo. Obviamente que cuando vean el libro van a ver un poco todo lo que hemos ido charlando en las clases virtuales, un poquito más desarrollado, ¿cierto? Con un poquito más de texto, con un poquito más de información adicional, que ahí es una decisión de ustedes hasta dónde profundizan, por supuesto. Perfecto, profe. Pero el de la cátedra, el que sigue el lineamiento, es el de Berry. Sí, correcto. El programa está basado en Berry. Salvo, yo les voy a avisar, en los temas particulares que no usamos Berry, que vienen más adelante, mucho más adelante, capacidad de carga, fundaciones profundas, que yo les voy a decir explícitamente, antes de empezar la clase, les voy a decir, este tema no lo lean por Berry, no lo vean por Berry, porque básicamente nuestro código actual, nuestro código de la Argentina, tiene fórmulas diferentes a las que usa Berry. Berry usa fórmulas que son códigos americanos y nosotros tenemos otras fórmulas, entonces no tiene sentido que los confunda con obviamente los conceptos son los mismos, pero son distintas las fórmulas, entonces nos basamos directamente en apuntes nuestros. Bueno, los dejo de recreo hasta enseguida que toman práctica. Perfecto, ingeniero. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos, ingeniero. Chao, ok, gracias. Chao, chao.